huesos de la cintura escapular. Hemos estudiado clavícula y escápula. Ahora nos corresponde ver la parte libre. Se llama ahí parte libre del miembro superior. Y la región de la parte libre, la más próxima a la raíz del miembro, es la región del brazo. Y el único hueso que se encuentra en esa región es el húmero. Entonces, el húmero, como ustedes lo ven, es un hueso largo y tiene todas las características de hueso largo. Tiene canal medular, tiene diáfisis, tiene epífisis, proximal, distal, tiene metáfisis, etc. Entonces, para su estudio se lo debe colocar en posición anatómica. Para colocarlo en posición anatómica, entonces se debe tener en cuenta, y cuando hay que colocar en posición anatómica, se debe evitar el hablar con términos del hueso, les decía, porque es general. Se debe orientar primero colocando la cabeza hacia arriba. La cabeza y las salientes óseas que se oponen a ello van abajo. Entonces, eso es la primera tarea que tengo que hacer: cabeza arriba y las otras salientes hacia abajo. Ahora, cuando hago eso, tengo que revisar al hueso, y en el hueso voy a encontrar tres cositas. Dos pequeñas están adelante, o deben estar adelante. Una y dos, aquí las veo. Mientras que en la parte de atrás es diferente. Hay una gran cavidad, única, voluminosa. Esa va atrás. Entonces, fíjense, solo haciendo este ejercicio, cualquier húmero que tenga, yo ya puedo saber si es del lado derecho o si es del lado izquierdo. En este caso, es un húmero del lado derecho. Y ahí comienza la sistemática de estudio. La sistemática de estudio es cómo debo explicar yo para no repetir o para no omitir algo. Entonces, comienzo por la diáfisis. ¿Sí? Entonces, tiene una parte central o diáfisis y tiene dos extremos o epífisis. Vamos con la diáfisis. La diáfisis o cuerpo presenta, por lo general, se lo puede observar, y estoy hablando de generalidades, una falsa impresión de torsión. Cuando uno mira al húmero, parecería que este hueso hubiera sido de plastilina y alguien hubiera querido llevar la cabeza para este lado y la parte de abajo para este otro lado, y han dejado en el centro un surco. Pero fíjense en lo que dice: falsa impresión de torsión. En realidad este hueso no está torcido, parece torcido, pero no lo está. Y vamos a ver después que eso corresponde a las impresiones musculares. Son las impresiones musculares y a la presencia de un nervio el que da esa falsa impresión. En este momento no lo vamos a ver. Seguimos. En el cuerpo, si miramos hacia arriba, vamos a ver que tiene una forma cilíndrica, se parece a un cilindro, hacia arriba, hacia la parte superior, hacia la parte proximal. Hacia la parte media va haciendo triangular. Si uno lo cortara ahí y lo mirara de su parte distal, se podría ver la silueta de un triángulo. Y hacia la parte inferior se va aplanando. Fíjense ustedes, se va aplanando. No veamos aquí, vamos viendo, estamos hablando de la diáfisis. Se va aplanando para terminar ya en la epífisis en una forma que la gente lo ha comparado con la de una cuchara. Parecería, se va aplanando y formando solamente caras y bordes. Bien, entonces esa es la introducción al cuerpo. Tiene tres caras en realidad, de las cuales dos son caras anteriores, y por lo tanto la que no está aquí es la cara posterior. ¿Cuáles son las caras? Cara anterolateral, anteromedial,
porque estamos hablando entonces de, de un borde aquí, que está dividiendo ya esta cara en una cara anteromedial y en una cara anterolateral. Esas se las puede ver claramente separadas por este borde que está ahí. En la cara anterolateral, fíjense ahora, sigamos la descripción, cómo lo haría yo en la casa para poderlo entender. Cara anterolateral, entonces tengo que ver aquí, esta es la cara anterior, entonces aquí está un borde, entonces aquí está la cara anterolateral. En la cara anterolateral, dice, en su parte media, si estamos hablando de la diáfisis, es esta, más o menos esta parte, dice, se encuentra una doble cresta rugosa, que se denomina la tuberosidad deltoidea o V deltoidea. Para estas alturas, yo ya tengo que haber aprendido, si ustedes se acuerdan, hemos dado de tarea, lo que es una tuberosidad, y hay que diferenciar una tuberosidad de un tubérculo, ¿sí? La tuberosidad deltoidea. Ahí. Vamos a ver otras figuras que van a complementar esto, pero ahí veo esta tuberosidad deltoidea. Ahora, yo digo veo. En la parte práctica, uno tiene que tomar con mayor detenimiento el hueso que va a exponer y ver si se ve la V deltoidea, la tuberosidad deltoidea se ve, se la puede ver, es grande, es manifiesta, pero por supuesto hay variaciones. Se la ve mejor en quienes, en las personas que tienen una vida muscular activa, los trabajadores manuales, los que utilizan los brazos como herramienta de trabajo, las personas sedentarias, las personas que hacen una vida pasiva, no tienen tanto desarrollo. Por eso digo, es importante revisar el hueso que uno está viendo. En algunos se notará más, en otros se notará menos, pero en la tuberosidad deltoidea siempre se la encuentra, ¿sí? ¿Por qué se llama tuberosidad deltoidea? Porque esa superficie en forma de saliente rugosa, de cresta rugosa, se va a corresponder con la inserción del músculo deltoides en su labio superior. Estamos hablando de una V, así. Estamos hablando de un labio superior y estamos hablando de un labio inferior. El deltoides se inserta en el labio superior y el músculo braquial anterior lo hace en su labio inferior. Si yo estoy viendo una figura, en ese momento tendría que hacer V aquí, yo solito, y poner aquí deltoides y aquí braquial anterior, ¿sí? Si estoy aprendiendo con esquemas. Al otro lado, la cara anteromedial se caracteriza por ser más bien lisa, al contrario de la anterior, que era rugosa, y presenta un foramen nutricio. El foramen nutricio es otro elemento que hay que verlo porque es, primero, hemos dicho que es la parte que no tiene periodos, y segundo, es el elemento vascular de la diáfisis, ¿sí? Por ahí entra la arteria nutricia, la principal arteria nutricia. Ahora, estamos hablando de la diáfisis. Hacia arriba, y sigo sin llegar a la epífisis, hacia arriba presenta una superficie para la inserción del músculo coracobraquial. Y vuelvo a decir, si yo estoy aprendiendo estas clases, estamos yendo a mi ritmo, yo lo que tengo que acordarme es que el coracobraquial lo voy a encontrar cuando veamos músculos, eso que estaba adelantándome hace rato. Por encima incluso de él, las superficies de inserción para el dorsal ancho y el músculo teres mayor o redondo mayor. Y finalmente, cerca ya de la epífisis, encontramos la presencia del surco intertubercular, separando los dos tubérculos que hay en su epífisis. Aquí se lo puede notar a ese surco intertubercular. Está todavía en la diáfisis.
Ahí podemos ver, estamos viendo la cara anterior, fíjense, aquí están las dos cositas de las que habíamos hablado, aquí ya están hechos los cortes, fíjense hacia arriba, la diáfisis es cilíndrica, se va volviendo más triangular o prismática hacia la parte media y hacia la parte inferior se va aplanando, más que tres caras se van a volver dos. Y estamos viendo al final sus relaciones musculares. Si yo estoy estudiando de las presentaciones, yo anoto, me aprendo este esquemita mental. El uno es el del Rubier y este es del Atlas Anatómico. Bien, y si quiero aprenderlo ahí en una fotografía y con numeritos para el que quiera repasar. Ahí se ve la arteria nutricia. Bien, entonces dejamos las caras anteriores, las dos caras anteriores, y nos vamos a la cara posterior. La cara posterior presenta ese detalle, ya no se fijan dos excavaciones pequeñas, sino una grande y voluminosa. Entonces, esa cara posterior, en la cara posterior se manifiesta claramente ese falso canal de torsión. Y aquí podemos ver por qué se presenta ese falso canal de torsión. Porque ese canal se llama canal de torsión o surco radial. ¿Y por qué se llama surco radial? Porque el nervio que lo transcurre, el nervio que pasa a través de él, es el nervio radial. ¿Sí? Por eso se llama surco radial. Por encima de este elemento, este falso canal, nos va a permitir separar a esta cara posterior de la diáfisis humeral en dos regiones, una parte superior y una parte inferior. La parte superior va a prestar inserción a el vasto lateral del tríceps braquial, porque estamos en la cara posterior, y por debajo se va a insertar el vasto medial del tríceps braquial. Entonces, fíjense, son términos nuevos, yo los tengo que tomar en cuenta, pero por el momento no los memorizo. ¿Sí? Ya vamos a hablar de músculos, ya vamos a hablar del tríceps, de la cabeza larga, de sus dos vastos, etc. Pero por el momento, aclarar, sí es importante saber sobre todo el surco del nervio radial. ¿Sí? Entonces, esas son las características que se encuentran en esta región. Ahí también hay los esquemas, hay personas que les gusta mirar. Como ven, he tratado de poner todas las imágenes que nos permitan poder complementar la teoría, lo que está en el Rubier, con otras vistas, ¿no? Ahí está el húmero en su vista anterior, y fíjense, el nervio radial, que es uno de los nervios del plexo braquial, se está desprendiendo, está ingresando por detrás, fíjense, va a cruzar de medial a lateral, y al cruzar va a hacer que la cara posterior del húmero tenga ese falso canal de torsión, y va a aparecer al otro lado, en la cara lateral, y ahí va a ir a relacionarse con el radio. Lo mismo, en la cara posterior hemos hecho lo mismo, está al centro una figura, está la figura del Rubier en el lado izquierdo, la del Atlas al lado derecho. Estamos viendo ahí otra imagen, fíjense, estamos viendo la cara posterior, estamos viendo aquí atravesar al nervio radial, estamos viendo el vasto medial, pero la imagen que nos permite es comprobar que estamos en la cara posterior. En la cara posterior está el nervio radial, y más arribita está la arteria humeral profunda. Bueno, y así, ustedes van a tener el tiempo de revisar con lujo de detalles esta región. Vinculación clínica. Para la vinculación clínica hemos puesto como tema las fracturas de la diáfisis humeral. Si ustedes se fijan, ahí hay una
fractura de la diáfisis humeral, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Ahora, la diáfisis, cuando uno mira ahí, no hace falta ser un gran médico titulado, ni cirujano, ni traumatólogo, para darse cuenta que hay una fractura del húmero. Pero cuando hay una fractura del húmero, yo tengo que precisar, ¿es fractura de diáfisis o es fractura de epífisis? ¿Sí? Entonces, tengo que hablar con propiedad. Esta es una fractura de diáfisis, es una fractura diafisiaria del húmero. Pero, aún la diáfisis es bastante grande. La diáfisis, aquí está la metáfisis, entonces la diáfisis viene desde aquí hasta esta parte. Entonces, yo la divido en 3. Y entonces tengo que decir, ¿es una fractura de diáfisis en el tercio superior, en el tercio medio o en el tercio inferior? En este caso, ¿qué es lo que se está viendo en la figura? Si lo digamos completo, entonces es una fractura de la diáfisis humeral en su tercio medio. Entonces, fíjense, eso ya es un avance. Estas radiografías que se ven de este lado son radiografías de control. Si ustedes se fijan, eso que parece irregular aquí son las férulas, son esas cubiertas de yeso que se colocan en su interior. Se puede observar que aunque había un alineamiento del hueso, ese alineamiento no es perfecto y el hueso todavía no ha consolidado. O si ustedes se fijan, en otra proyección ni siquiera están cerca, están muy separados. Para esos casos, los traumatólogos lo que utilizan es utilizar aparatos de síntesis, y en este caso hay una placa que está unida a la diáfisis a través de tornillos. Entonces, esto le da estabilidad y permite que dentro del periodo de regeneración de estas fracturas se consoliden. Bordes. Vamos. De los bordes, si hay un borde que separa la cara anteromedial de la cara anterolateral, ¿cómo se llamará ese borde? Anterior no hay otra forma. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo siempre digo, la anatomía no es de memoria, la anatomía es más lógica que la fisiología. Es lógica lo que nos va a indicar las cosas. Entonces, en el borde anterior, lo que se encuentra entonces es eso, una saliente, ahí dice áspera, que hacia arriba va a terminar unida a la cresta del tubérculo mayor. Ahí, hacia el tubérculo mayor, ya lo vamos a ver ahí. Hacia abajo, esa cresta termina bifurcándose. ¿Sí? Entonces, hacia arriba va a dirigirse hacia el tubérculo mayor. Si ustedes se fijan, la descripción se reconoce. Y hacia abajo termina formando parte de esta división para formar una fosa que va a delimitar la fosa coronoidea o la fosita coronoidea. Y luego tenemos sus dos bordes. Los dos bordes lateral o medial, que son menos manifiestos que el borde anterior. Estos bordes son interrumpidos por la presencia del nervio radial. Son esos bordes los que dan el falso canal de torsión. El borde lateral hacia abajo permite la inserción del músculo brachiorradial. Y finalmente el borde medial sirve para la inserción de septos musculares. Acuérdense que aquí hay unos compartimientos que separan la región anterior, los músculos de la región anterior del brazo, de los músculos de la región posterior del brazo. Fíjense, no hemos avanzado mucho, nos queda ver los extremos. La próxima clase vamos a explicar extremos. Para terminar, pedirles que tomen en cuenta estos términos y por favor corríjanlos, sobre todo si ya están dando examen. Primero, los músculos se insertan, si estoy hablando de músculos, los músculos se insertan. Las arterias, las venas y los nervios transcurren.
pasan por ahí. Eso es lo que sí tienen que tomar. Y los huesos se articulan. Nos quedamos.